Una niña pequeña cruzó el umbral de la imponente oficina de un director ejecutivo millonario, sosteniendo un currículum hecho a mano y pronunciando una frase que lo conmovería hasta las lágrimas. Antes de adentrarnos en este relato que tocará tu corazón, no olvides escribir en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas hoy. Disfruta de esta narración. Aquella mañana de martes había iniciado con la rigurosidad habitual para Esteban. A las 8 en punto, ya se encontraba instalado en su despacho, situado en la cima de la torre de cristal que ostentaba su apellido. Impecable en un traje hecho a medida, con la corbata perfectamente anudada y un café expreso humeante a su lado, revisaba los informes financieros del trimestre. Su agenda no admitía pausas. Juntas directivas, videollamadas internacionales y toma de decisiones cruciales. No existía margen alguno para imprevistos hasta que su asistente personal, con el rostro pálido y visiblemente nerviosa, llamó a la puerta e ingresó sin aguardar autorización. «Señor, disculpe la interrupción, pero hay alguien que insiste en verlo», balbuceó ella. «¿Quién es? Tengo la agenda llena», replicó él sin levantar la vista. Es una niña», respondió el asistente, alzando una hoja de papel con una mezcla de duda y alarma. Esteban frunció el ceño, pensando que se trataba de una confusión absurda. Pero antes de que pudiera articular palabra, la puerta se abrió por completo, y ella entró. Tenía el cabello castaño claro y algo alborotado, unos ojos grandes de color miel, y vestía un suéter rojo que evidenciaba el paso del tiempo, acompañado de una falda de mezclilla y unas zapatillas deportivas muy desgastadas. Cargaba una mochila escolar a la espalda y sostenía una única hoja de papel entre sus manos. Sin pedir permiso, caminó con determinación hasta el escritorio masivo de caoba, se puso de puntillas para alcanzar la superficie y depositó el papel frente al magnate. Luego, clavó su mirada en él y dijo con una voz clara, serena y carente de miedo, como si fuese la transacción más lógica del mundo: «Necesito un trabajo». Esteban quedó petrificado. El bullicio de la ciudad continuaba allá abajo, tras los ventanales blindados, pero dentro de su oficina reinaba un silencio sepulcral. Con curiosidad, tomó la hoja. Era un intento de currículum elaborado por una infante. Letras grandes, desiguales y coloridas llenaban el espacio. «Sé limpiar. Soy muy callada. No lloro delante de la gente. Puedo ayudar en lo que sea. Aprendo rápido». En las esquinas había dibujado pequeñas estrellas, y al final de la página, un corazón de trazo tembloroso, junto a 2 palabras escritas con fuerza: «Por favor». Esteban bajó el documento, la observó detenidamente, y se agachó junto a su silla para quedar a la altura de sus ojos. «¿Por qué estás aquí, pequeña? Eres demasiada niña, no deberías estar buscando empleo». Ella no parpadeó, su voz se mantuvo firme, sin titubeos. «Mi mamá se está muriendo». No lo dijo entre sollozos, ni buscando compasión barata. Lo enunció como una realidad cruda que ya había aceptado, pero ante la cual no pensaba rendirse. Sus pequeños puños se cerraron a los costados de su cuerpo, y aún así mantuvo la compostura. «Tengo que ayudarla», añadió con seriedad. «No tenemos dinero. Si yo trabajo, tal vez ella pueda seguir viva». Esteban Rivas, el hombre conocido por adquirir empresas multinacionales sin pestañear y cerrar tratos millonarios con frialdad, sintió una opresión en el pecho que hacía años no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había entrado a su santuario corporativo para recordarle lo que significaba la vulnerabilidad humana absoluta. Y lo más impactante era que esa lección provenía de una niña de apenas 6 años que se negaba a quebrarse. Había llegado sola, con una misión clara, apuntando directo a la cabeza de la organización. Había ido directamente con el jefe. El empresario se levantó lentamente, con la hoja aún en la mano. «¿Cómo te llamas?» «Lucía. Lucía Ramírez». En ese preciso instante, aunque Esteban aún no lo comprendía del todo, su vida había comenzado a cambiar. Ni su imperio, ni su perspectiva del éxito, ni su concepto de fortaleza volverían a ser los mismos. Lucía permanecía allí, estática, con una firmeza que él había visto en veteranos de la industria, pero jamás en una infante. Esteban regresó a su silla y le indicó con un gesto amable que tomara asiento frente a él. La niña trepó al enorme sillón de piel con cierto esfuerzo. Sus pies quedaron colgando lejos del suelo y colocó sus manitas sobre las rodillas, esperando. «Lucía, ¿sabes dónde estás?» «Sí», asintió de inmediato.
Usted es el señor Rivas. Tiene mucho dinero. Mi mamá dice que las personas con dinero son las que pueden ayudar cuando nadie más puede. Lo dijo sin temor, sin sarcasmo, como si recitara una verdad universal. Esteban miró a su asistente, que seguía paralizada en el umbral, y con una seña le ordenó que los dejara solos. Al cerrarse la puerta, el silencio retornó, más denso que antes. Se inclinó hacia ella sobre el escritorio. «¿Qué le ocurre a tu madre?» «Está muy enferma», respondió Lucía sin vacilar. «No me cuenta todo, pero sé que es su cuerpo el que falla. Antes era fuerte, pero ya no puede trabajar. En el hospital dijeron que el tratamiento costaba mucho», continuó, y sus palabras fluían como si las hubiera memorizado de tanto escucharlas. «Tuvimos que dejar nuestro apartamento. Ahora vivimos en un cuarto pequeño y ella duerme casi todo el tiempo. A veces yo preparo cereal para la cena porque ella no puede levantarse». Esteban sintió un nudo en el estómago. Él había crecido con carencias, sí, pero nunca al extremo de tener que mendigar trabajo a los 6 años para salvar a su madre. «¿Ella sabe que viniste a verme?» «No», respondió Lucía con calma. «Me habría dicho que no lo hiciera, pero busqué su nombre en un periódico viejo. Sé dónde está su edificio porque es el más grande y brillante de la ciudad, y la gente dice que usted arregla problemas difíciles rápido. Así que pensé que tal vez usted podría arreglar esto». Esteban soltó un largo suspiro y caminó hacia el ventanal. Afuera, la metrópolis seguía su curso indiferente. Miles de almas transitando, muchas con historias tan trágicas como la de Lucía, pero invisibles para él hasta ese momento. Se dio la vuelta. La niña observaba en silencio una estantería llena de libros detrás del escritorio. «Eres muy valiente, Lucía», le dijo Esteban con sinceridad. «Hay muchos adultos que no se atreverían a hacer lo que tú hiciste hoy». Lucía se encogió de hombros con sencillez. «No es valentía, es lo que uno hace cuando quiere a alguien». Aquellas palabras impactaron profundamente en la conciencia del millonario. Le hicieron rememorar decisiones de su pasado, personas que había dejado atrás, momentos de calidez que había sacrificado por control y poder. Y ahora, frente a él, una niña golpeada por la desgracia elegía el amor por encima del miedo. Esteban se agachó frente a ella una vez más, mirándola con ternura. «Está bien», dijo en voz baja. «Vamos a ver a tu mamá». Lucía parpadeó, sorprendida por primera vez. «¿De verdad?» «Sí, no te prometo nada todavía, pero quiero conocerla y ver cómo puedo ayudar». Ella bajó del sillón de un salto y ajustó las correas de su mochila gastada. «Está en la clínica central», dijo con un pequeño destello de esperanza iluminando su mirada. «Es el cuarto 7. Duerme mucho, pero creo que le caerá bien conocerlo». Esteban sonrió, algo que no había hecho en todo el día. «Entonces vamos». Y así dejó su oficina, canceló su agenda, olvidó sus juntas y caminó de la mano con una niña de 6 años que acababa de enseñarle que existen urgencias en la vida que no pueden esperar. El trayecto hacia la clínica central no fue largo en distancia, pero para Esteban se sintió eterno, no por el tráfico ni por el gris del asfalto, sino por la carga emocional que se asentaba sobre sus hombros. No se dirigía a una reunión corporativa ni a una cena de gala. Iba en camino a ver a una mujer moribunda, a la que no conocía, guiado por una pequeña que acababa de transformar su brújula moral por completo. Lucía viajaba en el asiento trasero del lujoso coche de la empresa, abrazando su mochila contra el pecho. Hablaba poco, solo respondía si él preguntaba algo. El resto del tiempo miraba por la ventana como si buscara alguna señal que le diera seguridad. Esteban la observaba por el espejo retrovisor. Había algo en su silencio que no era simple tristeza, era concentración, como si su mente infantil supiera que cada minuto contaba. Cuando el vehículo se detuvo frente a la clínica, el edificio lucía común, incluso descuidado. La fachada gris, los letreros despintados y las ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar luz daban un aspecto lúgubre. Pero para Lucía, ese lugar contenía su mundo entero. Apenas el auto se detuvo por completo, ella bajó rápidamente y lo esperó junto a la puerta de entrada sin decir palabra. Ingresaron al pequeño y modesto vestíbulo. La recepcionista alzó la vista con sorpresa al ver la extraña pareja. Esteban destacaba notablemente con su abrigo de diseñador y sus zapatos lustrados en aquel entorno, pero fue Lucía quien tomó la iniciativa y habló primero. «El cuarto 7, por favor, es mi mamá». La enfermera dudó un segundo, confundida, y luego señaló hacia un pasillo lateral con un gesto de cabeza. Esteban siguió a la niña,
percibiendo cómo el aire dentro del lugar olía a desinfectante barato y a tiempo detenido. El suelo tenía baldosas rotas, la pintura de las paredes estaba cuarteada por la humedad y el sonido rítmico de los monitores al fondo rompía la quietud como un recordatorio constante de la fragilidad humana. Cuando finalmente llegaron frente a la puerta número 7, Lucía posó su pequeña mano sobre la manija de metal frío, respiró hondo y miró a Esteban antes de girarla. «Está exhausta», susurró la pequeña con voz quebrada. «Hay momentos en los que le hablo y simplemente no reacciona». Esteban asintió lentamente, sintiendo un peso en el pecho. Lucía empujó la puerta con extrema delicadeza, revelando el interior. El cuarto era minúsculo, bañado por una luz mortecina y deprimente. Sobre la cama, rodeada de cables y monitores que emitían pitidos rítmicos, yacía Mariana Ramírez. Se veía extremadamente pálida y frágil, sumida en un sueño profundo. Sus facciones denotaban un cansancio infinito, pero al mismo tiempo irradiaba una extraña serenidad, como quien ha aceptado su destino sin haber tirado la toalla completamente. Sin perder un segundo, Lucía dejó su mochila escolar sobre una silla desvencijada y corrió a tomar la mano de su madre con una ternura conmovedora. «Mamá, he traído a alguien. Es el señor del que te platiqué». Esteban se quedó paralizado en el umbral, dudando si debía invadir esa privacidad. Ver a aquella mujer en ese estado tan vulnerable lo despojó de todas sus defensas habituales. Se aproximó con pasos cautelosos y depositó la hoja de papel, el currículum de la niña, sobre la mesita de noche. «No sé si logra escucharme», dijo con voz grave y suave, «pero hoy conocí a su hija, y algo en mí ha cambiado para siempre». Lucía se acomodó junto a su madre, mirándolo con esos ojos llenos de una determinación que trascendía su edad. «Antes, mi mamá trabajaba sin descanso», explicó la niña. «Era enfermera y cuidaba de todos, pero cuando ella cayó enferma, nadie estuvo ahí para cuidarla. Por eso fui a buscarlo a usted». Esteban se inclinó, apoyando una mano reconfortante sobre la sábana. «Hiciste exactamente lo correcto, Lucía», le aseguró con firmeza. «A partir de ahora, yo me encargaré de ayudarla». Justo en ese instante, una enfermera ingresó para el chequeo de rutina. Sus ojos viajaron de Esteban a la niña con curiosidad, intuyendo que aquella no era una visita ordinaria. Pero guardó silencio. Murmuró que Mariana llevaba días estable, pero que requería un tratamiento de alta especialidad que aquel hospital público ya no podía costear. Al escuchar esto, Esteban se irguió de inmediato, recuperando su porte de ejecutivo. Salió al pasillo y realizó 2 llamadas cruciales. La primera fue a su médico de cabecera, exigiendo una revisión exhaustiva del historial de Mariana y coordinando un traslado inmediato a la mejor clínica privada de la ciudad. La segunda llamada fue a su equipo legal. Ordenó gestionar todo con absoluta discreción y dejó claro que el dinero no era un problema. Debían salvarla costara lo que costara. Al regresar a la habitación, encontró a Lucía descansando la cabeza junto a la mano de su madre, vencida por el agotamiento. Al verlo entrar, la niña alzó la mirada con esperanza. «¿De verdad va a ayudarla?», preguntó. Esteban tomó la pequeña mano de la niña entre las suyas. «Sí, Lucía, te doy mi palabra». Aún no comprendía cómo había sucedido, cómo una niña con una hoja de papel mal escrita había desmantelado su rutina y despertado sentimientos que creía extintos. Pero allí, junto a una desconocida y su hija, sentía que su vida cobraba un sentido diferente. Aquella noche, Esteban canceló todas sus cenas de negocios y no regresó a su ápico de lujo. Prefirió quedarse en la clínica, velando el sueño de Mariana desde una silla incómoda, mientras Lucía dormía abrazada a su mochila, su único refugio. El amanecer llegó antes de lo esperado. Esteban, a pesar de casi no haber pegado el ojo, ya estaba de vuelta en la habitación tras una breve salida, trayendo consigo una bolsa con desayuno, fruta fresca, pan dulce y un chocolate caliente. Al entrar, vio que Lucía ya había despertado y estaba hecha un ovillo en la silla. Al verlo, le dedicó una sonrisa somnolienta. Él le extendió el desayuno en silencio. Mariana continuaba dormida, su respiración era tenue pero constante, y los monitores seguían su danza silenciosa. Esteban se sentó junto a la niña y le explicó el plan con suavidad. Su madre sería trasladada a un hospital privado con tecnología de punta. Lucía escuchaba cada palabra como si fuera sagrada.
sosteniendo la taza caliente entre sus manos como un tesoro. ¿Cree que allá despertará?, preguntó con inocencia. Tiene muchas más posibilidades ahora, respondió él con honestidad, sin querer crear falsas ilusiones. Y nosotros estaremos a su lado cada día. Antes del mediodía, una ambulancia de terapia intensiva llegó por ellas. Esteban insistió en ir en el vehículo. Durante todo el trayecto, Lucía no soltó la mano de su madre ni un instante. Él aprovechó el viaje para seguir dando instrucciones, organizando una habitación temporal para la niña cerca del área pediátrica y asegurándose de que Mariana fuera recibida por los mejores especialistas. Al llegar a la clínica privada, un equipo médico completo ya los esperaba. La nueva habitación era espaciosa, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, un contraste total con el lugar anterior. Lucía sacó sus cosas y colocó un dibujo en la mesita de bache, una figura que representaba a su mamá, una niña sonriente y un hombre alto de traje. Debajo, con trazos de crayón, se leía el nombre Esteban. Esa tarde, cuando el ajetreo disminuyó, Esteban se sentó en una sala de espera junto a Lucía. Ella, ahora con ropa limpia y el cabello peinado, volvía a parecer una niña, como si finalmente se hubiera permitido descansar. ¿Cree que volverá a sonreír?, le preguntó en voz baja. Él la miró con seriedad y ternura. Estoy seguro de que sí, y creo que será gracias a ti. Lucía no respondió con palabras, simplemente se recargó en él, apoyando su cabeza en su brazo. Esteban permaneció inmóvil. Ya no se sentía fuera de lugar. Una voz interior le decía que ahí era exactamente donde debía estar. Hagamos una pequeña pausa para interactuar. Si has llegado hasta este punto de la historia, escribe la palabra espagueti en los comentarios. Solo los verdaderos seguidores entenderán la referencia. Continuemos. El tercer día amaneció con un silencio distinto. No era el silencio pesado de la tristeza o el miedo, sino uno que vibraba con esperanza. Esteban llegó al hospital privado muy temprano, mucho antes de que los médicos iniciaran sus rondas. Saludó a las enfermeras por su nombre, revisó los últimos informes clínicos y se dirigió directamente al ala de recuperación donde Mariana estaba instalada. Lucía ya estaba allí, dormitando en un sillón reclinable junto a la cama, tarareando una melodía en sueños, cubierta con una manta y con su cuaderno de dibujo en el regazo. Al percibir los pasos de Esteban, abrió los ojos lentamente y le sonrió con naturalidad, como si su presencia ya fuera parte indispensable de su mundo. La salud de Mariana se había mantenido estable, lo cual era una gran victoria. Los doctores hablaban de pequeños progresos, una mejor oxigenación, presión arterial controlada y leves respuestas a los estímulos. Era pronto para cantar victoria, pero el estancamiento había terminado. Lucía, aunque no hacía muchas preguntas, absorbía cada palabra de los médicos, repitiendo los términos técnicos en voz baja para no olvidarlos. Esteban pasó la mañana coordinando detalles con los especialistas, contrató a una nutricionista para planificar la dieta de Mariana y consultó con un neurólogo para prevenir secuelas. Él, que solía delegar los detalles menores de sus empresas, ahora supervisaba personalmente hasta la temperatura de la habitación. No era trabajo, era una vida, era una madre, era el universo entero de una niña que le había robado el corazón. Al mediodía, llevó a Lucía a los jardines del hospital para que respirara aire puro. Con un abrigo prestado que le quedaba un poco grande, la niña caminaba entre las plantas como si estuviera en un bosque encantado, deteniéndose a admirar cada flor. Esteban la seguía unos pasos atrás, en silencio protector. Llegaron a un banco frente a una fuente, y ella se sentó, indicándole que hiciera lo mismo. De su mochila sacó un papel doblado y se lo entregó sin decir nada. Era un dibujo nuevo, hecho la noche anterior. 3 figuras tomadas de la mano. Una mujer de cabello largo, una niña pequeña y un hombre alto con traje azul. ¿Este soy yo?, preguntó Esteban con una sonrisa genuina. Lucía asintió con la cabeza. Ahora eres parte de nosotros, dijo ella sin mirarlo directamente, aunque no tengas la obligación de serlo. Él dobló el dibujo con sumo cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su saco, cerca del corazón. Quiero ser parte, Lucía, respondió con total sinceridad. No solo hoy, sino siempre. Ella no dijo nada más, pero le tomó la mano con fuerza, y ese gesto valía más que 1000 palabras. Esa noche, Esteban se quedó cuidando a Mariana, mientras Lucía dormía en la sala de descanso infantil. La observó detenidamente y notó un leve movimiento en sus párpados.
un cambio sutil en su respiración. Recordó que Lucía le había contado que su madre le cantaba para dormir, y aunque Esteban no era cantante, comenzó a hablarle en voz baja, muy cerca del oído. No le habló de negocios, ni de cifras, ni de estrategias corporativas. Le habló de la valentía de su hija, de la luz que entraba por la ventana y de la promesa de un futuro mejor. Esteban comenzó a narrar fragmentos de su propia infancia, recordándole a aquella mujer inconsciente los sacrificios de su propia madre, las largas noches descansando en incómodos sofás de oficina, y la firme promesa que se hizo a sí mismo de alcanzar un nivel de riqueza tal que jamás necesitaría pedir ayuda a nadie. Sin embargo, la ironía de la vida lo golpeaba de frente. Allí estaba él, poseedor de una fortuna incalculable, comprendiendo por primera vez que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la compañía humana que uno atesora. Cuando el silencio volvió a apoderarse de la habitación, Esteban no se retiró. Permaneció allí, desconectado del mundo exterior, sin teléfonos vibrando, sin contratos urgentes. Simplemente él, velando el sueño de una desconocida, movido por la fe ciega de una niña que le había entregado toda su confianza. El amanecer trajo consigo una atmósfera diferente, una calidez sutil que sugería que ese día traería buenas noticias. Esteban apareció puntualmente con su nueva rutina, 2 tazas humeantes de chocolate y una bolsa de papel con pan dulce recién horneado. Ya había entablado amistad con la dueña de la panadería local y había memorizado que a Lucía le encantaban los croissants sencillos, sin relleno. Esos pequeños detalles, que en su vida anterior habrían pasado desapercibidos, ahora eran el eje de su día. Encontró a la pequeña en la sala de espera pediátrica, con un libro olvidado sobre el regazo y la mirada perdida en el ventanal, buscando respuestas en las nubes. Al ver llegar a Esteban, corrió hacia él y aceptó su desayuno con una sonrisa serena. Compartieron el momento en un silencio cómplice, uno que ya no pesaba, sino que reconfortaba. Aquel día cargaba una energía especial. El equipo médico había comunicado que las señales neurológicas de Mariana eran muy prometedoras. La cuestión ya no era si despertaría, sino cuándo lo haría. Esteban intentó ocuparse de algunos asuntos laborales desde el hospital, pero su ordenador permaneció casi intocado. Su atención se desviaba constantemente hacia el pasillo que llevaba a la habitación de Mariana. Al mediodía, acompañó a Lucía a ver a su madre. La habitación estaba inundada de luz natural y alguien había tenido el detalle de colocar flores frescas. Lucía retomó su guardia habitual, sosteniendo la mano de su madre. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Si esta historia de empatía y humanidad está tocando tu corazón, te invito a suscribirte ahora mismo al canal para no perderte relatos como este. Además, me encantaría leerte en los comentarios. Si tuvieras los recursos de Esteban, ¿cuál sería la primera buena acción que harías por un desconocido? Tu interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas. De repente, los dedos de Mariana experimentaron un leve espasmo. Fue un movimiento sutil, pero inconfundible. Poco después, sus párpados comenzaron a vibrar hasta abrirse lentamente, revelando unos ojos que luchaban por enfocar la realidad. Esteban sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Mariana, pálida y visiblemente desorientada, parpadeó tratando de ubicarse. Lucía, con los ojos anegadas en lágrimas de emoción, apretó su mano con fervor. «Mamá, soy yo, estoy aquí contigo», exclamó la niña. Mariana giró la cabeza y con un hilo de voz apenas perceptible, susurró el nombre de su hija. Aquel sonido iluminó la estancia más que el propio sol. El personal médico entró rápidamente para evaluar sus signos vitales, pero Esteban se mantuvo al margen, como un guardián silencioso, con el corazón galopando. Cuando el revuelo inicial cesó, la mirada de Mariana se posó en él. A pesar del cansancio infinito que reflejaban sus ojos, no había miedo, sino una profunda gratitud. Intuía que aquel hombre era la razón por la que su hija estaba a salvo. Intentó articular palabra, pero Esteban se adelantó, tomando su mano libre con delicadeza. «No se esfuerce, Mariana, todo está bien, ya no están solas»,
le aseguró con voz tranquilizadora. Lucía se acomodó con cuidado en la cama, reposando su cabeza en el hombro de su madre, quien apenas tenía fuerzas para acariciarla, pero lo hizo con todo el amor del mundo. Esa noche, bajo un cielo teñido de tonos violetas y dorados, Esteban y Lucía se sentaron en el jardín del hospital. La niña se envolvió en la chaqueta que él le había obsequiado, y rompió el silencio con una reflexión que desarmó al empresario. Dijo mi nombre. Eso significa que todavía es mía, que no se fue. Esteban, conmovido, asintió suavemente. Nunca dejó de ser tuya, pequeña, solo estaba buscando el camino de regreso a ti. Lucía levantó la vista y sentenció. Usted nos ayudó a encontrar ese camino. Esteban, sin palabras, miró hacia las estrellas, consciente de que esos días en el hospital habían transformado su vida más que décadas de éxito corporativo. Lucía no le había pedido lujos, solo tiempo y presencia. Y eso era lo único que verdaderamente tenía valor. Al llegar el cuarto día, la angustia había dado paso a la esperanza. Mariana ya no solo susurraba, su voz cobraba fuerza. Pidió agua, preguntó incesantemente por Lucía y finalmente fijó sus ojos en Esteban con curiosidad. ¿Quién es él?, preguntó en voz baja. Lucía, radiante, respondió con naturalidad. Es Esteban, él nos está cuidando. Mariana lo observó, tratando de procesar la bondad de aquel extraño. Él, despojado de toda arrogancia empresarial, sonrió y dijo: «Es un placer conocerte, Mariana. Estoy aquí porque tu hija tuvo la valentía de buscarme, y lo hizo mejor que cualquier ejecutivo que conozca». La recuperación avanzaba a pasos agigantados, y los médicos hablaban ya de trasladarla a una habitación de planta para iniciar la rehabilitación. El peligro mortal había quedado atrás. Lucía se había convertido en la sombra de su madre, separándose de ella solo cuando Esteban la convencía para comer o descansar un poco, segura de que su lugar junto a ella estaba garantizado. Por su parte, Esteban había dejado de ser una visita para convertirse en una constante vital. Los doctores lo saludaban con deferencia y las enfermeras lo consideraban parte de la familia. Esa tarde recibieron la visita de Teresa Domínguez, una trabajadora social que venía a formalizar la situación. Se reunieron en una salita anexa, mientras Lucía dibujaba concentrada. Teresa abrió una carpeta voluminosa y no pudo ocultar su asombro al ver que todos los trámites, facturas y permisos estaban perfectamente gestionados. «Usted ha ido mucho más allá de lo esperado», comentó Teresa revisando los papeles. «La mayoría de los donantes firman un cheque y desaparecen, pero usted se ha quedado, ha asumido una carga emocional». Esteban, con firmeza, la corrigió. «Esto no es caridad, señora Domínguez, es familia. Quizás no compartamos sangre, pero los lazos que hemos creado son igual de fuertes». Teresa lo miró con respeto y lanzó una pregunta crucial. ¿Ha considerado la posibilidad de convertirse en el tutor legal de Lucía si la situación lo requiriera? Esteban guardó silencio un instante, no por duda, sino asimilando la magnitud de su compromiso. Todo había fluido de manera tan natural, desde los cuentos por la noche, hasta aprender cómo le gustaba el chocolate a la niña. Finalmente, respondió con seguridad. «Sí. Si alguna vez me necesitan, estaré ahí para ella incondicionalmente». Al regresar a la habitación, encontraron a Mariana despierta, buscando el contacto de su hija. Lucía le mostró orgullosa su último dibujo. Ella misma con flores en el pelo, rodeada de mariposas, celebrando que su mamá estaba mejor. Mariana abrazó a su hija con debilidad y luego miró a Esteban. «Yo no pedí ayuda», dijo con voz ronca pero sincera, «pero gracias por dármela de todos modos». Esteban se sentó a su lado, no como el salvador, sino como un igual. «Tu hija entró en mi oficina y me enseñó lo que realmente importa en esta vida. Soy yo quien debe darles las gracias a ustedes». Aquella noche, los tres compartieron una cena sencilla de hospital, servida en bandejas de plástico. Sin embargo, entre las risas de Lucía y la calidez del momento, para Esteban, aquel fue el mejor banquete de su vida. La enfermera de guardia, al pasar frente a la habitación, no pudo evitar sonreír y comentar en voz baja que hacía mucho tiempo no percibía tanta vida y calidez entre esas cuatro paredes. Al llegar la hora de descansar, Esteban ayudó a la pequeña Lucía a acomodarse en la cama plegable dispuesta junto a la de Mariana. Con sumo cuidado, le ajustó la manta y aguardó en silencio a que el sueño la venciera. Sin embargo, justo antes de cerrar los ojos,
la niña rompió el silencio con una pregunta que le salió del alma. ¿Usted cree que esto va a continuar así? Esteban, incapaz de mentirle a esa mirada sincera, se inclinó, le acarició suavemente el cabello y respondió con honestidad. No siempre será sencillo, pequeña, pero te prometo que estaré aquí. Lo afrontaremos juntos. Ella, buscando seguridad, extendió su manita y la posó sobre la de él, confesando que se alegraba mucho de haber tenido el valor de ir a su oficina aquel día. Esteban le devolvió el gesto con un apretón reconfortante, asegurándole que él también estaba agradecido, pues ella había logrado cambiarlo todo. Cuando el hospital se sumió nuevamente en el silencio nocturno, el empresario no se marchó. Permaneció allí, velando el sueño de madre e hija. Ya no quedaba rastro del hombre frío que vivía aislado en rascacielos de cristal. Ahora era alguien que había hallado un propósito genuino, gracias a la valentía de una niña armada solo con una mochila y un papel. Hagamos una pequeña pausa para aquellos fieles seguidores que siempre revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra galleta. Los que han llegado hasta este punto del relato entenderán la referencia. Continuemos con nuestra historia. El amanecer del quinto día trajo consigo una atmósfera diferente, un cambio sutil pero palpable. La densa tensión que antes saturaba el aire se había disipado, dando paso a una calma esperanzadora, como si la vida, que había estado en pausa, comenzara a fluir de nuevo. Esteban llegó al hospital incluso antes del cambio de turno de las enfermeras. Descendió de su vehículo cargando 2 vasos humeantes de chocolate y una bolsa de papel con pan recién horneado. Había pasado por la panadería habitual, donde la dueña ya lo reconocía, y le entregaba el pan favorito de Lucía sin necesidad de pedirlo. Al cruzar las puertas del hospital, el personal lo saludó con familiaridad. Ya nadie le exigía identificación, ni le preguntaba a quién visitaba. Se había convertido en parte del ecosistema del lugar. Subió directamente a la zona de recuperación y encontró a Lucía acurrucada en el sillón junto a su madre, envuelta en una manta, con el cabello alborotado y los ojos aún cerrados. Al percibir el dulce aroma del chocolate, la niña se estiró perezosamente, lo miró y le regaló una sonrisa. ¿Ya salió el sol?, murmuró medio dormida. Sí, y traje pan con chispas de chocolate, contestó él devolviéndole el gesto. La pequeña se incorporó de un salto y tomó el vaso con ambas manos, como si le hubieran entregado el mayor de los tesoros. Mariana también estaba despierta, y se la notaba mucho más lúcida que la jornada anterior. Había conseguido sentarse en la cama con un poco de asistencia. Su tez había recuperado algo de color, y sus ojos, aunque denotaban fatiga, brillaban con una nueva curiosidad. Al ver a Esteban, le dedicó una sonrisa genuina, y le agradeció en voz baja por haber regresado. Él, tomando asiento a su lado, le aseguró con firmeza que nunca se había ido. Durante el transcurso de la mañana, el equipo médico realizó nuevas evaluaciones. Los resultados eran prometedores. Los niveles vitales se mantenían estables, el sistema inmunológico reaccionaba favorablemente, y la dependencia del respirador disminuía. Aunque el camino hacia la recuperación total sería largo, el primer gran paso ya se había dado. Lucía escuchaba cada palabra de los doctores en absoluto silencio, sin interrumpir, archivando cada término médico en su memoria como si de ello dependiera su vida. Tras el almuerzo, Esteban invitó a la niña a salir nuevamente al jardín. Era vital que ella tuviera un respiro, un momento para recordar que, a pesar de las circunstancias, seguía siendo una niña. Caminaron sin prisa, permitiendo que Lucía se detuviera a contemplar cada flor y cada insecto que encontraba a su paso. Al llegar al banco habitual cerca de la fuente, ella se sentó, extrajo una hoja limpia de su mochila y se la entregó. «Lo dibujé anoche», explicó. Esteban desdobló el papel con delicadeza. El dibujo mostraba 3 figuras, una mujer en bata de hospital, una niña con una sonrisa gigantesca y un hombre de traje azul parado entre ellas, protegiéndolas. Al fondo se veía una casa amarilla con techo rojo.
¿Y esta casa?, inquirió él con curiosidad. «Es nuestra casa», respondió ella con total naturalidad, «para cuando estemos todos juntos». Esteban sintió un nudo en la garganta y tragó saliva con dificultad. «¿Eso es lo que deseas?», preguntó. Lucía asintió con vehemencia, describiendo una casa que oliera a pan, llena de flores y donde él estuviera presente. Esteban guardó el dibujo en el bolsillo interior de su abrigo, cerca del corazón, y le prometió hacer realidad ese sueño, no con la frialdad de un contrato, sino con la calidez de una promesa verdadera. Esa misma tarde, aprovechando que Mariana descansaba, Esteban sostuvo una reunión con la directora del hospital y el equipo de trabajo social. Organizó todo lo necesario para la siguiente etapa del tratamiento, coordinando el traslado a una habitación de transición. Paralelamente, instruyó a su equipo personal para que acondicionaran un departamento en uno de sus edificios residenciales, ubicado estratégicamente cerca del jardín botánico. No se trataba de caridad ni de un simple regalo, era la fundación de un nuevo comienzo. El apartamento era modesto, pero bañado en luz natural, diseñado para facilitar la movilidad de Mariana durante su convalecencia. Incluía una habitación especial para Lucía, equipada con una mesa de dibujo hecha a medida, inspirada en cómo la había visto dibujar sobre las bandejas del hospital, y estanterías bajas para sus cuentos. Al regresar al hospital esa noche, encontró a Mariana despierta, quien lo observó con una mezcla de asombro y gratitud. «No logro comprender por qué hace todo esto por nosotras», confesó ella suavemente. «Apenas nos conoce». Esteban se acercó, tomó asiento y le habló con pausa y sinceridad. Le relató cómo su hija había entrado sola a su oficina, mirándolo a los ojos para pedirle ayuda con una dignidad impresionante, sin lágrimas ni escándalos, solo movida por el amor. «Eso es algo que no se puede ignorar. Yo no lo busqué, pero ella transformó mi mundo». Mariana, con los ojos vidriosos, admitió que temía haber sido olvidada. Esteban le aseguró que eso nunca ocurrió, recordándole que Lucía había estado allí cada día, esperándola y amándola incondicionalmente. En ese instante, la niña apareció en el umbral abrazada a su peluche. Corrió hacia los brazos abiertos de su madre, fundiéndose en un abrazo sanador. «¿Le contaste sobre el dibujo?», preguntó la pequeña. «Sí, y me fascinó», confirmó Esteban. Mariana acarició el cabello de su hija y le susurró que todo estaría bien, agradeciéndole por no haberse rendido jamás. La cena de esa noche fue compartida entre los tres. Aunque el menú consistía en sencilla comida de hospital, las risas y la conversación nutrieron sus almas más que cualquier banquete de lujo. Al momento de dormir, Esteban arropó a Lucía y se quedó observándola unos segundos. Ella, luchando contra el sueño, preguntó: «¿Vendrá usted mañana?». «Sí», respondió él sin titubear, «y pasado mañana también. No me iré a ningún lado». La niña sonrió, cerró los ojos y murmuró: «Entonces ya somos una familia». Esteban permaneció en silencio, sintiendo cómo esa frase se grababa a fuego en su interior. A la mañana siguiente, la rutina de Esteban estaba perfectamente establecida. Llegó con los 2 chocolates calientes, el panecillo azucarado y esa serenidad que lo acompañaba desde que conoció a Lucía. En la panadería ya ni siquiera le preguntaban, solo le sonreían con complicidad mientras preparaban su pedido. Lucía lo aguardaba en la sala de espera pediátrica, sentada en un sillón con las piernas cruzadas y un libro abierto que no leía. Su atención estaba puesta en cómo la luz del sol se filtraba a través de los árboles del jardín. Al verlo llegar, levantó la vista y le ofreció una sonrisa tranquila, cansada pero auténtica. Aceptó su taza y se sentó a su lado con una naturalidad que sugería años de costumbre. Aquel día era crucial. Los médicos habían indicado que, de continuar la mejoría, Mariana podría ser trasladada pronto a una habitación de recuperación intermedia. El tono de los doctores había cambiado de la cautela a la esperanza. Los análisis eran sólidos y el cuerpo de Mariana respondía. Esteban decidió cancelar toda su agenda para permanecer allí, sin escaparse para atender llamadas ni correos. Llevaba su portátil, pero apenas lo abrió. Su mente no podía concentrarse en nada que no fueran los pasillos que conducían a Mariana. Al caer la tarde, entraron juntos a la habitación. Lucía caminaba de puntillas para no perturbar la paz del lugar. Mariana dormía, pero su semblante había cambiado radicalmente. La rigidez de los días críticos había desaparecido,
dejando en su lugar la expresión de un sueño suave y verdaderamente reparador. Como cada tarde, la pequeña Lucía sostenía la mano de su madre, aferrándose a la esperanza. Sin embargo, esta vez fue diferente. Sintió una leve presión devolviéndole el gesto. Mariana, con un esfuerzo inmenso, comenzó a abrir los ojos, parpadeando lentamente mientras se acostumbraba a la luz. Su mirada recorrió primero el rostro de su hija, luego examinó las paredes de la habitación y finalmente se posó en Esteban. Con un hilo de voz, apenas audible, preguntó si realmente él estaba allí. El empresario se acercó con suavidad y le confirmó que no se había marchado. Mariana intentó dibujar una sonrisa en su rostro pálido, temiendo que todo fuera un sueño, pero Lucía, apretando su mano con más fuerza, le aseguró que estaba despierta de verdad. Durante los minutos siguientes, el silencio lo dijo todo. Madre e hija se reencontraban con la mirada, reconociéndose tras la larga oscuridad de la enfermedad. Mariana acarició el cabello revuelto de la niña y luego miró a Esteban con profunda gratitud, dándole las gracias por haberse quedado. Él, tomando asiento junto a la cama, le confesó que no había sido una elección difícil. Lucía lo había elegido a él sin dudar, y su única respuesta posible era no fallarle. Horas más tarde, el escenario cambió al jardín del hospital. Bajo un cielo teñido de naranja por el atardecer, Esteban y la niña compartían unas galletas. Lucía, envuelta en una chaqueta que le quedaba grande, con el cabello despeinado y los zapatos sucios de tanto correr por los pasillos, irradiaba una felicidad genuina. Comentó que su madre había hablado más ese día, y Esteban coincidió, notando cómo recuperaba fuerzas. De pronto, la niña planteó una duda que la inquietaba, el miedo a que su madre volviera a enfermar. Esteban, tras reflexionar unos segundos, le respondió con honestidad y calma. Le dijo que, aunque era una posibilidad, la gran diferencia era que ya no estarían solas. Pasara lo que pasara, él estaría a su lado. Lucía guardó silencio, procesando la promesa, y luego preguntó en voz baja si algún día podrían mudarse a una casa de verdad, una sin monitores ni médicos, solo con sábanas limpias y una mesa con pan fresco por las mañanas. Esteban sonrió, revelando que ya estaba trabajando en ello. Aunque no era definitivo, les prometió un lugar con flores en las ventanas y una pared exclusiva para sus dibujos. Los ojos de la niña brillaron de emoción al preguntar por un escritorio, a lo que él respondió que ya había encargado uno pequeño, con cajones especiales para sus colores. La risa de Lucía rompió la tarde, y lo abrazó con fuerza, descansando su cabeza en aquel hombre que se había convertido en su protector. Al regresar a la habitación esa noche, encontraron a Mariana despierta. A pesar del agotamiento evidente, la vida había vuelto a sus ojos. Sonrió al verlos entrar y abrió los brazos para recibir a su hija. Le preguntó con voz ronca si había jugado, y Lucía le contó que había preferido dibujar. Esteban observaba desde la puerta, sintiendo que presenciaba un momento sagrado, la reconexión pausada y amorosa entre madre e hija. Poco después, Mariana se dirigió a él, confesando que no sabía cómo agradecerle todo lo que había hecho. Esteban le restó importancia, asegurando que la experiencia también lo había transformado a él, recordándole lo que realmente tiene valor en la vida. Antes de dormir, Lucía pegó un nuevo dibujo en la pared. En la hoja aparecían 3 figuras, ella, su madre y Esteban, parados frente a una casa con jardín. Cuando él preguntó si faltaba algún detalle, la niña tomó un trozo de cinta y pegó un pequeño letrero sobre la puerta dibujada que decía «Hogar». Esteban sonrió, reflexionando sobre todo lo que había dejado atrás: oficinas frías, reuniones vacías y metas superficiales. Ahora cada instante con ellas valía más que cualquier logro corporativo. Esa noche, Mariana le susurró que, aunque él parecía tenerlo todo, en realidad le faltaba eso, una familia. Y Esteban, sin dudarlo, admitió que le faltaban ellas. Con el paso de los días, la habitación de hospital dejó de ser un lugar frío para convertirse en un espacio de sanación lleno de vida. Las paredes se cubrieron de los coloridos dibujos de Lucía, donde siempre aparecían los 3 como parte natural del paisaje. Una tarde, Mariana logró sentarse sola. Sus mejillas habían recuperado el color y su voz sonaba firme. Cuando Esteban llegó con el chocolate de costumbre, las encontraba hablando animadamente sobre plantas y viajes, como si la enfermedad hubiera quedado en el pasado. Al preguntar cómo se sentía,
Mariana le tomó la mano y le dijo que sentía como si le hubieran devuelto algo que creía perdido para siempre. La noticia esperada llegó poco después. La directora médica confirmó el alta de Mariana para continuar la rehabilitación en casa. Esteban ya tenía todo preparado, un departamento acogedor, adaptado con toques personales y con un equipo médico a disposición. Al contárselo a Lucía, la niña saltó de alegría, imaginando la casa con flores y el olor a pan. Inocente, preguntó si él también iría con ellas. Esteban se agachó a su altura y le aseguró que esta vez no se trataba solo de ayudar, sino de quedarse para siempre. El día de la salida fue emotivo. Mariana, en silla de ruedas, se despidió agradecida del personal, mientras Lucía caminaba a su lado y Esteban cargaba la pequeña mochila de la niña como el equipaje más valioso. El coche los condujo hacia su nuevo comienzo, un departamento cálido con grandes ventanales frente al jardín botánico. Al entrar, Mariana recorrió el lugar con ojos brillantes, susurrando que parecía un sueño, a lo que Esteban respondió que era muy real y que apenas comenzaba. Esa noche celebraron su primera cena fuera del hospital. Lucía decoró la mesa con velas y servilletas de colores y brindaron con jugo de manzana entre risas e historias. Más tarde, mientras la niña estrenaba su escritorio, los adultos conversaban en el balcón. Mariana confesó que nunca imaginó un desenlace así, y Esteban admitió que ya no podía imaginar su vida de otra manera. Ante la pregunta de si algún día desaparecería, él negó rotundamente. Ya no era el hombre que veía la vida desde una torre de cristal. Ellas lo habían hecho tocar tierra firme de nuevo. Al momento de dormir, Lucía lo abrazó fuerte, y con una mezcla de timidez y esperanza, le preguntó si podía llamarlo papá. Esteban sintió un nudo en la garganta, y devolviéndole el abrazo, le dijo que sí, que por supuesto podía hacerlo. La niña susurró un «Buenas noches, papá», y se durmió con una sonrisa. A la mañana siguiente, con el sol iluminando el nuevo hogar, Esteban contempló el dibujo de Lucía en la pared. 3 figuras bajo un sol sonriente y la palabra hogar. Fue entonces cuando comprendió la verdad absoluta. Él no había salvado a nadie. Habían sido ellas quienes lo rescataron a él. Lucía le enseñó el significado de quedarse, de amar sin condiciones, y del poder de un acto de valentía tan simple como pedir trabajo para salvar a una madre. Con esa simple petición, cambió 3 destinos para siempre. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha emocionado tanto como a nosotros narrarla, te invitamos a darle un me gusta al video y a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos inspiradores. Cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más, o si alguna vez alguien te cambió la vida con un pequeño gesto. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas historias. Nos vemos en el próximo video.